¿Quién está detrás de las acusaciones en contra del alcalde de La Merced en el departamento de Caldas? Yo soy víctima de un cartel de falsos testigos. Señalado del homicidio de 2 personas y posteriormente absuelto, hoy enfrenta otras acusaciones que involucran a su esposa y al secretario de Cultura. En el pueblo hay tensión y preocupación. Buenas noches. Nuestro programa de hoy se origina en el municipio de La Merced Caldas, en donde falsos testimonios casi llevan a que su alcalde fuera condenado a más de 30 años de prisión. Acompáñenos en Los Guardianes. Los enemigos del alcalde, primera parte. Como una verdadera trama en la que predominan el terror, la mentira, la corrupción, la muerte y la negligencia, ha sido catalogado el caso del alcalde de La Merced Caldas, Jonathan Manuel Vázquez Duque. Yo soy víctima de un cartel de falsos testigos. El 27 de octubre de 2019 fue elegido con 1.704 votos para ocupar el primer cargo del municipio, pero había algo que hacía de esta una elección inusual. El candidato ganador estaba detenido en la cárcel La Blanca de Manizales, acusado por la Fiscalía de haber participado en el homicidio de 2 personas en el año 2004. El municipio de La Merced fue el epicentro de ese flagelo paramilitar. Esa decisión de los mercedeños al elegirlo sería la punta del iceberg para hacer pública la historia de personas inocentes que son vinculadas a procesos penales mediante falsos testimonios de ex paramilitares que encontraron en la extorsión su forma de financiación. Yo recuerdo que desde enero del 2019, cuando yo ya me decido a ser el candidato a la alcaldía por el Partido Liberal, comienza a hablarme a mi teléfono, al WhatsApp, comienza a hablarme un ex paramilitar, donde me manifiesta que yo debo acceder a unas exigencias económicas y si no, yo no llegaría a la candidatura, o sea, al día de las elecciones. El entonces candidato hizo caso omiso a las exigencias de quienes en la década del 2000 fueron amos y señores de las calles del pueblo y hacían parte del bloque paramilitar Cacique Pipintá. Ahí iniciaría su calvario. ¿Qué sucede ese 1 de octubre de 2019? Me organizo para salir a las veredas, pues al ejercicio que estábamos haciendo político. Llego acá al parque principal del municipio y me siento en un bar a tomarme un café con un amigo. Estábamos organizando para salir a hacer campaña pues a la zona rural. Yo vi gente extraña en el parque, pues es un municipio pequeño que nos conocemos todos, nos distinguimos y nos conocemos. Y vi mucha gente extraña. Recuerdo yo que le dije a mi amigo, le dije, ve, ¿por qué hay tanta gente extraña por ahí? Y entonces él me dice, lo que pasa es que hay un velorio, murió una persona ese día, lo más seguro es que son familias que viven en la ciudad. Seguimos hablando y tomándonos el café para salir, cuando por detrás de mí me tocan en la espalda y me dice una persona que si le regalo 5 minutos. Yo le dije que claro, y me siento con él en una mesa a hablar. Se me arrima otro y se sienta también y me saca un carnet de la Fiscalía General de la Nación y me dice, ¿usted es el señor Jonathan Manuel Vázquez Duque? Yo le digo, sí señor. Me dice, bueno, le voy a leer una orden de captura que tengo en contra suya. ¿Cuáles eran los cargos por los que lo estaba acusando la Fiscalía? Los cargos eran un doble homicidio, el homicidio del papá y un hijo en un corregimiento que se llama Irra, que es vecino acá del municipio. El corregimiento es de Risaralda, del departamento de Risaralda, pero es vecino acá de nuestro municipio. El homicidio a esas 2 personas, papá e hijo, 2 mineros. Entonces me leían esos 2 homicidios, homicidio agravado a persona protegida, concierto para delinquir. Fue una cosa que nos tomó por sorpresa. Eso fue el 1 de octubre de 2019. Si mal no recuerdo, fue un martes. Ese día amaneció muy lluvioso. Nosotros vivíamos en la finca. Mi esposo me dijo, arregle los niños que yo los llevo y usted descanse porque de verdad la presión de la campaña era mucha. Ese día estaba un poco indispuesta. Yo me levanto, los organizo, él se los trae. Cuando a eso de, no sé, 9:30, 10,
mi mamá empezó a tocarme la puerta, me dijo, alístese que su papá ya viene por usted, que lleve las cosas personales de Jonathan y la cédula. Entonces, pues en medio del susto yo no entendía qué estaba pasando, me iba a poner la camiseta de la campaña y me dice mi papá, llega él y me dice, no, póngase otra ropa. Ya nos venimos, cuando yo llego al parque, él estaba en una camioneta, esposado. No voy a olvidar nunca una persona que estaba al frente riéndose como que bueno, ¿cierto? Qué bueno que esto les está pasando. Más sin embargo, pues ya se hizo el traslado de él hasta Manizales, yo fui en el otro carro pues detrás de ellos, empezamos todo el proceso y esa primera semana fue muy fuerte, porque volvemos a lo mismo de qué está pasando, por qué nosotros. Entonces era esa decisión, o continuamos con la campaña o paramos, pero pues nosotros decíamos, esto es una cuestión de días, ¿cierto? Entonces, ¿por qué vamos a parar? Y se volvió un tema de dignidad, lo puedo decir, de dignidad, de orgullo, porque no sé con qué intenciones querían hacerlo de vernos mal, ¿cierto? Pero decíamos, si nosotros queremos hacer las cosas bien, ¿por qué vamos a bajar la cabeza? ¿No? Continuemos y además no debíamos nada. Usted gana las elecciones estando privado de la libertad. ¿Por qué cree que los ciudadanos lo respaldaron? Primero que todo porque, como ya le dije, yo soy mercedeño. Yo nací en la Merced, yo me crié en la Merced y las personas me conocen. Este municipio es muy pequeño y las personas me conocen a mí, conocen a mi familia, y yo creo que eso fue lo que hizo que las personas me siguieran apoyando estando ya aún preso y señalado de esos delitos de homicidio, y aún con contradictores míos políticos con un micrófono en mano yendo por las veredas y las comunidades a decir que no votaran por mí porque yo había matado a un niño. Yo creo que fue eso, que las personas me conocen a mí y saben que yo soy un buen ser humano. ¿Qué sucede en la cárcel? ¿De qué se da usted cuenta? En la cárcel yo llego y los guardianes del IMPEC le preguntan a uno por qué llegó, y yo les conté y les daba risa. Y les daba risa porque decían otro. O sea, lo que me pasó a mí le ha pasado a muchas personas. Entonces, en la cárcel La Blanca de la ciudad de Manizales, es un tema que ya todo el mundo sabe, inclusive presos, guardianes, saben de que hay un cartel de falsos testigos que lleva personas a la cárcel por no acceder a las extorsiones. Y ellos sabían que yo era uno más. Bueno, pero ¿qué acciones hace usted para probar su inocencia? A ver, yo descubro en la cárcel de que en realidad sí hay un cartel de falsos testigos que ha engañado a la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué lo descubro? Porque en la cárcel La Blanca de la ciudad de Manizales se encuentra recluido hace 13 años un exparamilitar que fue comandante financiero de ese frente que operó en todo el departamento de Caldas. Yo logro grabar cuando esta persona me aborda a mí, a hacerme las mismas exigencias que me hacían estando yo en campaña, pero ya con valores, en plata. Entonces ahí yo compruebo de que no soy solamente yo la víctima, sino que hemos sido muchas las víctimas. Y yo logro grabar a este exparamilitar haciéndome la exigencia de dinero, dándome las instrucciones, contándome de que con nombre propio, de que en realidad son muchas las víctimas, contándome con nombre propio muchas de las víctimas, de dónde son, y contando también con nombre propio quienes hacen parte de ese cartel de falsos testigos.
El instinto de supervivencia y el afán por demostrar su inocencia los llevan a recoger valiosa información al interior de la cárcel. Yo le aporté a la Fiscalía General de la Nación más de 22 horas de grabaciones. Yo grabé al exparamilitar cuando me cuenta y me dice, mire, alcalde, por ejemplo, a fulano de tal, con nombre propio, del municipio tal, le pedimos 10 millones de pesos, él no accedió a darlos y le metimos un muerto y está condenado a 37 años de cárcel. Mire, por ejemplo, a otra persona de tal municipio, le pedimos 30 millones de pesos teniendo dinero y no los quiso dar, no creyó y nos lo trajimos para acá y ya estando acá ya le sacamos la plata. Entonces es mejor que usted acceda a eso, mire que usted ya es el alcalde de La Merced, mire todo lo que usted tiene en juego, usted estando acá mire que ya ve que esto es muy difícil. Para usted, ¿quiénes hacen parte de ese cartel de falsos testigos? Ahí mencionan a muchas personas, son grabaciones muy importantes para el país y para la justicia, y más que todo para las víctimas, porque en esas grabaciones este exparamilitar insinúa que de ese cartel hacen parte personas de la justicia colombiana. Entonces el tema es muy delicado, por eso yo digo que esas grabaciones son muy importantes para el país, porque este exparamilitar ahí me cuenta muchas cosas a mí y me dicen supuestamente que ellos también trabajan con la Fiscalía General de la Nación, con algunas personas. ¿Cuándo sale usted de la cárcel y por qué lo dejan libre? Yo estuve 80 días preso. A ver, nosotros logramos demostrarle a la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de mis abogados, por intermedio de ese trabajo que yo hice estando preso, por intermedio de esas grabaciones, por intermedio de una denuncia que yo pongo por extorsión también, de que en realidad todo lo que estaban hablando de mí pues era falso. Entonces, finalizando noviembre, más o menos, a mí me señalan de otros 2 homicidios. Estando yo preso, me señalan los mismos paramilitares de 2 homicidios más, en otro municipio acá vecino de La Merced. Pero, como le digo, con los abogados, con pruebas y con esa denuncia por extorsión y con esas grabaciones que yo logro aportarle a la Fiscalía, logramos demostrar de que yo era inocente. Y la Fiscalía, el último día, en diciembre, el último día que ellos trabajan en la Fiscalía y que salen a vacaciones hasta enero, ese último día la Fiscalía General decide darme la libertad condicional. En marzo de 2020, posesionado y mientras ejercía sus funciones bajo la figura de libertad condicional, el Tribunal Superior de Manizales revocó la acusación que había en su contra y lo absolvió de las responsabilidades en el primer caso por el que era señalado. Pero alguien interesado en que el alcalde no continuara en su cargo recurrió a más acusaciones y mientras este y su gabinete enfrentaban el avance de la pandemia, el 10 de noviembre de 2020 llegó otra sorpresa. Ya regresamos en Los Guardianes. Continuamos con Los Guardianes. El 10 de noviembre de 2020 llegó otra sorpresa. Vuelven y me capturan. Ese día 10 de noviembre del 2020, recuerdo que en el apartamento donde vivo
sonó el timbre. Yo me despierto porque yo tengo un sueño muy blando, pues como se dice. Voy y miro por una pantallita que está en el apartamento, porque es en un cuarto piso, para mirar quién hay abajo, y veo un uniformado de la policía. Yo en el momento pensé que de pronto era la policía del municipio a reportarme en algo que había pasado. Me dirijo hacia la ventana y desde la ventana veo toda la cuadra llena de policía. En ese momento yo supe que venían por mí. Me dirigí hacia mi habitación y le dije a mi esposa, le dije, amor, levántese que la policía vino por mí. Porque, a ver, eso fue un despliegue de policial y de la justicia como si fueran a atrapar un narcotraficante de los más peligrosos del país. Recuerdo yo que cerraron todas las calles del municipio, eran carros, motos, policía de civil, uniformados, trajeron grupos especiales. Recuerdo yo que pidieron apoyo a otros municipios, pidieron apoyo a Manizales porque las personas que vinieron por mí fueron desde Bogotá. Pidieron apoyo a Pereira, Manizales y otros municipios para venir por el alcalde de La Merced. ¿Cuáles eran esos argumentos que tenía la fiscalía esta vez? Me acusaron de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Son los delitos que me acuerdo que me acusaban. ¿Era usted realmente ese peligroso delincuente que decía la fiscalía? Pues así me hicieron ver ante el pueblo colombiano. ¿Qué fue lo más difícil de ese día? Hubieron dos cosas muy difíciles. Yo bajo y les abro, subo adelante de ellos, me siento en la mesa del comedor, me siento en el comedor y la policía me entrega la orden de allanamiento para que yo la lea. Yo comienzo a leer y veo el nombre de mi esposa ahí también. O sea, ahí decía orden de captura para Jonathan Vázquez, o sea, yo, Jenny Fernanda, o sea, mi esposa, y otras dos personas del municipio, el secretario de Cultura y otra persona. Cuando yo vi el nombre de mi esposa ahí, yo digo que fue de las cosas duras que he vivido yo, o de los momentos difíciles. Porque pues ella, todo el mundo la conoce acá en el municipio, es una mujer campesina, se puede decir, una mujer de casa, una mujer entregada a hacerle un bien a la sociedad en el municipio. Ella es admirada por eso, por ese compromiso y por ese amor que ella tiene con el municipio y con la gestión social por el municipio. Entonces para mí fue muy difícil, pero lo más difícil y algo que no se me va a olvidar nunca a mí en la vida fue haber tenido que salir con mi esposa de ese apartamento, esposados y tener uno que dejar a los hijos en la casa. ¿Qué decía ella? No, pues duro. Ella también llorando. Ellos llegan, entran con una orden, todo el proceso, yo me paro en la cocina y él se sienta en el comedor a leer, pero él no me dice nada. Cuando ya él termina de leer y revisar, ya obviamente el policía lee la orden y me menciona a mí. Pues me tomó como por sorpresa porque en la vida yo pensé que iba a pasar por una situación de esas, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y mis hijos? ¿Y por qué nosotros? Ese día, ¿a dónde los llevan y cómo es esa audiencia de control de garantías? Nos llevan hacia la ciudad de Pereira. Nosotros llegamos a Pereira al comando de la policía. Allí pues nos identifican bien, pues, todo el procedimiento que las autoridades deben de hacer y
y nos dirigen hacia los calabozos del CTI, de la Fiscalía en la ciudad de Pereira. Al otro día nos hacen la legalización de la captura, bueno, y las audiencias que son normales, todas irregulares, porque los abogados peleaban eso de que esa captura fue ilegal desde el allanamiento, porque ellos en el allanamiento que hicieron, la orden de allanamiento era a todo un predio, un edificio donde son 5 apartamentos, y ellos tenían una orden de allanamiento a todo el edificio, cosa que según dicen los abogados y la ley, hoy en día no se puede. Hoy en día una orden de allanamiento tiene que ser plenamente identificado el apartamento o la vivienda donde la persona reside. Y entonces desde ahí fueron las irregularidades en ese procedimiento. ¿Qué decía la Fiscalía? La Fiscalía ese día hace una imputación de cargos. ¿En qué se basaban? Ellos se basaban en unos audios, en unas interceptaciones donde no se dice nada, unas interceptaciones donde ellos se llevan un secretario de Cultura, un joven de acá del municipio, que lo único que hace es hacer cultura en el municipio, y se lo llevan por unas interceptaciones donde él me dice a mí jefe o me dice patrón, porque en estos pueblos ese dialecto es muy normal, en los pueblos paisas. Es muy normal que los jóvenes le digan al papá cucho o viejo, o que la gente se diga así, jefe. Y este muchacho lo pegan de esa investigación y se lo llevan con nosotros y lo señalan también como un integrante de una banda criminal internacional por audios como ese que yo le estoy diciendo. En el que están hablando normalmente. Normalmente, sí. Porque él decía que iba a hablar con el jefe, o sea, que conmigo, que para ir a una vereda, a hablar con unas personas, y entonces la Fiscalía decía, mire, este trabaja para Jonathan Vázquez, que es el cerebro de esa organización criminal, porque mire en este audio como le dice jefe. ¿Cómo fueron esos 8 días en un calabozo? Para mí fueron más difíciles de cómo fueron esos 80 primeros días que yo estuve capturado por esos otros señalamientos que me habían hecho. ¿Por qué? Porque a un lado de esa celda del CTI se encontraba mi esposa. Entonces nosotros éramos 3 hombres y estábamos en una celda, y mi esposa estaba en una celda del lado sola. ¿Y cuál era la situación de su esposa en ese momento? Recuerdo yo que ella lloraba mucho, y entonces para tratar de mitigar un poquito todo eso, ella se puede decir que dormía casi todo el día y la noche. Entonces fue muy difícil porque yo pensaba ya no en mí, sino que yo pensaba en ella, y yo le pedía a Diosito que le diera al menos la libertad a ella, ¿cierto? Porque es muy difícil usted saber primero que todo usted siendo inocente, sabiendo que su esposa es una buena persona, y verla en esas condiciones, tirada en el suelo, sin un colchón, sin una cobija, porque no nos dejaron entrar ese mismo día las cosas, tirada ahí. Terrible, se puede decir. Terrible porque, como le dije en un principio, a mí me tomó por sorpresa. Yo jamás pensé que tenía que pasar por algo así. Uno de las cárceles escucha muchas cosas, y como uno pues no le ha tocado que vivirlo en carne propia, asume que todo es verdad, ¿cierto? Que es muy difícil. Nosotros fuimos detenidos un 10 de noviembre, un martes justamente, y el primer día llegamos a dormir en el suelo, en celdas obviamente diferentes. A mí el primer día me tocó sola en el piso. Al segundo día llegamos de audiencia a las 10 de la noche y habían otras mujeres en la celda. El terror y el pánico que me dio fue horrible, que me puse a llorar.
Entonces el guarda me dijo, no, tranquila, no pasa nada, no se preocupe, entre tranquila, se hace a un ladito y no les dice nada. Y realmente es más el temor, ¿cierto? Porque pues obviamente no pasó nada, pero sí escucho unas experiencias fuertes de personas que han vivido muchísimas cosas. Un baño, por ejemplo, sin puerta, para mí eso es una humillación uno tener que entrar a un baño sin puerta. Le puedo decir que yo a veces me aguantaba hasta que me volvieran a sacar para poder ir al baño. ¿Qué pensaba usted de ser tratado como el cerebro de una peligrosa organización criminal? Humillación. Yo pienso que no hay nada más humillante que eso. Usted ser el alcalde de un municipio, haber ganado, a pesar de tantas dificultades, haber ganado unas elecciones estando preso, y la Fiscalía General de la Nación tratándolo a uno como uno de los peores criminales de Colombia, se puede decir. Yo pienso que es mucha humillación. Recuerdo yo mucho que el fiscal en las audiencias siempre decía y me trataba de alias el alcalde, siendo yo el alcalde del municipio de La Merced, y él me decía en todas las audiencias alias el alcalde. Ya lo último no me trataba por el nombre, sino alias el alcalde, y siendo yo el alcalde del municipio de La Merced. Pienso yo que esa es una muestra de la humillación a la que nos sometieron a nosotros. ¿Cómo explicarle a la Fiscalía que usted y su esposo no hacen parte de una organización criminal? No, pues es que es una cosa insólita. Es muy claro lo que nosotros hacemos, lo que hemos venido haciendo, la comunidad nos conoce. No sé qué argumentos usan para decir que nosotros somos una empresa criminal, como lo hicieron ver, porque pues fue así, justamente, una empresa criminal. Para mí es un absurdo. A los 8 días usted queda libre, tengo entendido. ¿Por qué la juez toma esa decisión? ¿Qué tuvo en cuenta? Nosotros teníamos toda la fe puesta en Dios y en la juez de control de garantías que nos tocó, que le tocó el proceso, porque en realidad la Fiscalía no tenía y no tiene por qué tener las pruebas de que yo sea líder de una banda internacional, que yo esté involucrado en un lavado de activos, en un enriquecimiento ilícito, en un concierto para delinquir. Y los abogados en esas audiencias peleaban y le logramos demostrar en 4 o 5 días, no solamente a la Fiscalía, sino a la juez, de que la Fiscalía General de la Nación solamente había cometido una infamia llevándonos a nosotros presos, porque los audios, las interceptaciones no decían nada. Esa segunda vez que el alcalde estuvo tras las rejas, entendió que quienes están interesados en arrebatarle su puesto mueven altos y poderosos tentáculos. Amenazado y con un mínimo esquema de seguridad, camina por el pueblo con la frente en alto y confiado de que en La Merced tiene más amigos que enemigos. El cartel de falsos testigos que opera en las cárceles es un verdadero dolor de cabeza para los habitantes de la región. En 8 días, la segunda parte de esta historia contada por los guardianes. Hasta pronto. El cartel de falsos testigos que involucra a personas inocentes en el eje cafetero. Ha delinquido más desde las cárceles de Colombia que cuando estaba afuera. Un lucrativo negocio que juega con la libertad de las personas.